El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, aleluya, Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía. Esta es la mejor noticia que nos pueden dar sin lugar a dudas. La pregunta es, me gustaría entrevistarte y preguntarte, ¿en qué te afecta a ti la resurrección? ¿En qué te afecta a ti la resurrección? ¿Por qué te alegra la resurrección? Porque no es simplemente un acontecimiento histórico. Realmente la resurrección tiene que tocar nuestro corazón. Hay varias razones por las que te deberías genuinamente alegrar en este día. Primero, que Jesucristo ha resucitado demuestra que Él es Dios. No es un líder religioso más, no es un personaje histórico más. Jesucristo es Dios. Esto lo acredita como verdadero Dios. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra religión es la verdadera. ¿Qué significa eso? Que cada palabra que salió de los labios de Jesús es verdadera. Que cada promesa es cierta. Y por eso podemos poner toda nuestra confianza y nuestra vida, afianzarla en Jesús. Y Él es la roca. Y aunque todos te fallen, Él no te va a fallar. Por eso la certeza, la convicción de que Cristo resucitando demuestra que Él es Dios y que cada palabra que salió de sus labios merece toda nuestra fe y nuestra confianza. Por eso duerme tranquilo, Cristo ha resucitado y puedes poner tu vida en el Evangelio sin ningún temor. Segunda consecuencia por la que uno se debe alegrar genuinamente: como Cristo ha resucitado, eso significa que vive para siempre y que la muerte no tiene ningún dominio sobre Él. Cristo resucitando no es que adelantó a la muerte, la dejó detrás, no, la derrotó, la venció por completo. Y entonces rompe las barreras del tiempo y del espacio y entonces puede estar en todos los lugares, en todos los momentos, y está aquí contigo y te acompaña todos los días. Este vivir de Cristo en una vida nueva significa que está contigo, presente todo el tiempo, que tiene todo el poder y que tiene todo el amor. Y entonces eso te hace también sentir una tranquilidad y un gozo maravilloso. Y Él está presente sobre todo en la iglesia. En su iglesia Él está vivo. Y cuando tú oras, no oras a algo por ahí perdido, difuso, diluido. Oras a una persona que está viva. Puedes relacionarte con una persona que está viva, que es Cristo. Es real. Y está vivo en los sacramentos. Y cuando te confiesas, ¿quién crees que es el que te confiesa? ¿Quién crees que es el que te absuelve de tus pecados? Allí está vivo Jesús en el confesionario. Y en la Eucaristía, aquí está vivo Jesús. Recibes un pan vivo que es su cuerpo, real y verdadero, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Como Cristo resucitó,
vive y vive para siempre. Y te puedes encontrar con Él. No nos relacionamos con un Dios extraño, lejano. Está totalmente vivo, presente y cercano. Y la última consecuencia que te comparto, que nos debe alegrar genuinamente, es que Cristo resucitando te abrió las puertas del cielo, puertas que estaban cerradas, y su resurrección es la tuya anticipada, y su victoria es tu victoria. Desde ese bendito día en el que Cristo salió del sepulcro, tu nombre tiene un lugar en el cielo. Está escrito ahí en el cielo, tienes un lugar. Tienes un lugar, estás llamado a la vida eterna y a la resurrección. Sí, tú tendrás un cuerpo glorioso como el de Cristo para toda la eternidad. Por eso dice San Pablo, escuchaste en Colosenses, desde ahora no quiero que busques los bienes de la tierra. Estás mal. Si habiendo resucitado Cristo, sigues poniendo tu corazón, tus ojos y tu vida en lo de esta tierra, estás mal, hermano, no entendiste nada. Desde ahora, desde hoy, nuestro corazón tiene que estar puesto, dice San Pablo, en las cosas del cielo. Piensa en el cielo, atesora no para la tierra, atesora para el cielo. Cuida tu alma, no tanto tu cuerpo. Es un cambio de perspectiva. Son unos lentes nuevos. Si Cristo resucitó, tu vida tiene que cambiar totalmente. Tus criterios deben de cambiar totalmente. Tu corazón, ya no aquí, allá. Última cosa. Pregunta. ¿Dónde estaba Jesús? Porque no estaba en el sepulcro, no estaba con los apóstoles, no estaba con María Magdalena, no estaba. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué hizo Jesús en las primeras horas de la mañanita del domingo? Obviamente estaba con su Santísima Madre, la Virgen María. Esto se le reveló a muchos santos, no está en el Evangelio, pero a Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, Jesús le dijo, la primera a la que me aparecí, mi mamá. Obvio, lógico. La Virgen María, claro que ya tenía en el corazón, lleno de fe y de esperanza, que Cristo iba a resucitar según su palabra al tercer día. Y cuando ya empezaba a amanecer el domingo dijo, ya, hoy es. ¿Cuándo vendrá? No lo sé, vendrá seguro. ¿Cuándo? No sé. Y en esto la estancia se llenó de luz, y yo siento que el ángel Gabriel no se aguantó y le anunció, le dijo, ya resucitó. Alégrate, reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno resucitó según su palabra. Y entonces entró Jesús, glorioso, radiante, brillante, trompetas en el cielo. Y el abrazo entre Jesús y María. No, qué barbaridad, qué increíble, qué sublime, para que lo contemples. El abrazo de Cristo resucitado con su mamá, ese corazón que había sido roto de dolor, ahora era plenificado de gozo. Y es un abrazo lleno de amor, de ternura y de una sensación de decir, lo logramos juntos, tú y yo, los dos lo hemos hecho posible. Todo este viaje, que es una locura de amor, del cielo a la tierra, encarnarse por el sí de María, la vida culta en Nazaret, la vida pública, la pasión, la cruz, el sepulcro y la resurrección, todo en colaboración con María. Sí, gracias a María. Y entonces es un equipo que dijo, lo logramos, conseguimos la redención del mundo, la salvación de las almas. Y en ese abrazo estás tú, en la mitad. Tú estás en ese abrazo, porque tú eres el motivo de todo esto. Que no se te olvide. Tú eres el motivo de esta locura de Dios, de bajar del cielo a la tierra, de encarnarse, de subirse en una cruz, de exprimirse toda su sangre y de resucitar. ¿Todo sabes para qué? Para que tú llegues al cielo, para abrirte las puertas del cielo, para que tu nombre esté ahí escrito, tienes un lugar. Solo falta que tú te portes bien, porque esto es lo dramático. Todo esto, ya está hecho todo. Pero si tú y yo no nos portamos bien, podemos echar a perder esto. Dijo San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Si tú no das un paso, si tú no sigues sus huellas, si tú desvías el camino,
¿Nos atrevemos a hacer inútil todo esto? ¿Nos atrevemos a hacer inútil todo esto? Que no sea así. Que tu corazón hoy, si le faltaba algo, se termine de convertir. Aleje ya los pecados y ponga todo su interés y su atención en la vida eterna. Que así sea. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, miércoles santo, cada día más cerca de la cruz de Jesús. Y hoy la liturgia de nuevo nos presenta este pasaje, esta escena de la traición de Judas en el cenáculo. En esta ocasión, la versión del evangelista San Mateo. ¿Por qué la liturgia resalta tanto en estos días la figura del traidor, el hecho de la traición, el personaje de Judas? Jesús se sigue entregando todos los días. Cada misa, cada Eucaristía, lo que estamos haciendo hoy aquí es otra vez actualizar y revivir otra vez la última cena, todos los días. Y entonces puede ser que es una llamada de atención porque también entre nosotros, los que todos los días nos acercamos a la mesa de la Eucaristía, que es la mesa de la última cena, posiblemente también entre nosotros haya alguno que tenga en el corazón la traición. Posiblemente también entre nosotros, los que nos decimos los amigos de Jesús, que compartimos su mesa muy a menudo, también podemos estar algunos que somos traidores, algunos que nos decimos sus amigos. No aprendemos bien. Nos parece detestable la persona de Judas, como que lo odiamos por lo que hizo. Lo señalamos, juzgamos su gesto, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos: ¿cómo es posible? ¿Cómo se le ocurrió? Yo lo mataría. Incluso hay algunos pueblos en los que en estos días, en la representación del Jueves Santo, agarran un muñeco de Judas, ¿sí o no? Lo ponen como de muñeco y lo maltratan y lo cuelgan de un palo, y sin darnos cuenta de que también nosotros le traicionamos y le vendemos. Nuestros pecados, un solo pecado mortal nuestro, es hacer exactamente lo mismo que hizo Judas. Exactamente lo mismo. Lo vendemos. Y muchas veces por menos de 30 monedas, por un instante de placer. Así que mucho cuidado con detestar la figura de Judas. Más bien, mírate a ti mismo y mira cuántos pecados cometes. Y atento, porque también tú y yo lo traicionamos muy a menudo, muy a menudo. Algo muy característico de Judas, que nos puede pasar también a nosotros, es la doble vida.
Judas llevaba doble vida. Por un lado, parecía amigo de Jesús. Estaba en el grupo de los amigos de Jesús, discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús. Pero por otro lado, su corazón estaba muy lejos de Cristo, cada vez más lejos, cada vez más frío. Y nos puede pasar también a ti y a mí, que tenemos esa especie de doble vida. Eso está reflejado muy bien en el famoso beso de Judas. Es terrorífico. La forma final en la que tuvo este hombre de entregar a Jesús fue como con un beso. Se le acerca y le dice, salve, rabí, y le da un beso. Y ese beso es traición. Un beso. Podía haber elegido otra cosa. ¿Te das cuenta de la doble vida? Por un lado parece un gesto de cariño, de cercanía, de amistad, y en el fondo le está acuchillando por la espalda. La doble vida. Eso también le pasa a cualquier corazón, y nosotros también estamos ahí, que, digamos, con los labios expresamos una cosa y con la vida otra diferente. Y estamos en las cosas de Dios y rezamos y venimos a la iglesia, es nuestro beso. Pero luego la vida, el corazón lleno de rencores, el corazón lleno de odios, el corazón lleno de mentiras, el corazón lleno de lujurias, de malas intenciones, de soberbias, de orgullos, de incluso de blasfemias. Porque a veces estamos en la iglesia y nos portamos de una manera, y salimos de la iglesia y somos personas totalmente diferentes, que casi no se les nota nada, que son cristianos, que son amigos, que son hijos de Dios. Entonces, cuidado con esta doble vida. El beso de Judas. Los labios dicen una cosa y la vida dice otra muy diferente. Por eso sí, claro, tú y yo también tenemos un Judas dentro del corazón, que tenemos que intentar luchar para extirpar y eliminar y ser coherentes y de una sola pieza. Y servir a Dios y amarlo con todo el corazón, no con parte del corazón, no por ratos, no por oleadas, no por rachas, no a temporadas, no según los ambientes. 100% amigos de Cristo. Jesús ofreció a Judas siempre su amistad sincera, su corazón. Trataba de buscarlo todo el tiempo. Jesús sabía desde el principio, dice el Evangelio, quién lo iba a traicionar. Pero Jesús estaba constantemente, todos los días, intentando acercarse a Judas, ganarse la confianza de Judas, ganarse la amistad de Judas. Le hablaba bonito, con ternura, con delicadeza, con cariño. Le ofreció su misericordia y su perdón hasta el último segundo de su vida. Por parte de Jesús no quedó nada por entregar. Sin embargo, fíjate, no es tanto porque dijera Jesús, es que si lo consigo convencer, ya no me va a entregar y ya no va a llegar la cruz. Nada de eso. Jesús sabía perfectamente que la cruz iba a llegar. Si se acercaba a Judas, ¿sabes por qué era? Le dolía la perdición de su alma. Se estremecía Jesús con la idea de que Judas se iba a perder para siempre. No buscaba su beneficio, el que no le traicionase, sino buscaba siempre el beneficio de Judas, la oveja perdida. Y temblaba el corazón de Cristo, pensando que Judas se iba encaminando por el camino de la perdición. Y decía, lo voy a perder. ¿Qué puedo hacer hoy para no perderlo? Si Jesús se acercaba a Judas y le abría su corazón, era justamente para eso, para evitar que se perdiese, para evitar que cayese en condenación. Y lo peor que hizo Judas, ¿sabes qué fue? No fue traicionar a Jesús. Eso no fue lo peor. De hecho, eso no fue la causa de la condenación. Lo peor fue la desesperación. Desesperó y él mismo tuvo la convicción de que su pecado era
si es que se condenó. Dios solo en su misericordia sabe. Pero lo peor de Judas no fue la traición, sino él mismo autoconvencerse de que su pecado era imperdonable. Él se decía, este pecado Jesús no me lo puede perdonar. Es imposible que el perdón de Dios sea tan grande como para perdonar mi traición. Eso fue lo que le perdió a Judas. No sabía Judas que la misericordia de Dios es infinita. Si lo hubiera sabido, si hubiera escuchado aquella frase del diario de la Divina Misericordia que dice, aunque un alma esté podrida como un cadáver en descomposición, sin ninguna esperanza, mi misericordia lo podría levantar en un solo segundo. Judas no creía en la misericordia. Judas se desesperó. Judas pensó que su pecado era imperdonable, que el corazón de Jesús no podía llegar tan lejos. Pobre Judas. Vamos a pedirle al Señor en este miércoles santo que si hay algo de Judas en nuestro corazón, porque todos tenemos un pequeño Judas, una semilla de Judas en nuestro interior, que lo extirpe, que lo elimine, que lo queme, que lo aparte de nosotros. Y recuerda, cada misa es la última cena. Y aquí, entre nosotros, puede ser que haya traidores. ¿Cómo es tu disposición? ¿Cómo está tu corazón participando en cada misa? Dile al menos con tu deseo, Jesús, yo quiero serte fiel, siempre fiel. No te quiero traicionar jamás. Soy muy débil, soy muy frágil, lo sé. Espero en tu misericordia que es infinita. Pero cada misa es una última cena. Y entre los amigos, los que nos decimos amigos de Cristo, puede haber a lo mejor también algún corazón que albergue algo de traición. Desecha eso, apártalo de ti y dile a Cristo que te fortalezca y a la Virgen Santísima para que seas siempre fiel, siempre fiel. No solamente cuando estamos aquí en las cosas de Dios, sino sobre todo cuando salgas por esa puerta. Siempre fiel a Cristo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. ¿Qué forma más bella tiene Marcos en su Evangelio de describir cómo la gente buscaba a Jesús? La forma en que querían tocar a Jesús. Este pasaje está precioso. Jesús se retira a la orilla del mar con sus discípulos y llega, dice Marcos, una gran multitud de muchos lugares, Jerusalén, Tiro, Sidón, que se movilizaron para buscar, para encontrar, para llegar hasta donde estaba Jesús. Por los lugares que describe aquí, eran días de camino para poder llegar al lugar donde estaba Jesús. Y sobre todo lo más bonito es que llegaban no solo a escuchar, sino que querían tocar. Tenían una desesperación, una ansia, una necesidad de tocar físicamente a Jesús. Incluso dice aquí que Jesús les rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca porque la gente lo estaba aplastando.
y se le echaban encima, dice, me gusta mucho cómo lo describe, se le echaban encima para tocarlo. Tú imagínate, contempla la escena. Una gran multitud de gente abalanzándose encima de Jesús, atropellándose unos a otros, empujándose para al menos tocar un poquito el cuerpo, el manto de Jesús. ¿Por qué hacían esto? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué tenían en su corazón? Bueno, estos hombres habían descubierto lo más precioso y valioso de la vida. Estos hombres habían descubierto lo que dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti, hasta que no toque yo a Jesús. Mi corazón no estará contento, mi corazón no estará tranquilo. Y cuando yo toque a Jesús, entonces mi alma descansará. Así tenemos que buscar a Jesús todos los días. ¿Te acuerdas lo que dice San Pablo en Colosenses 2:9? En el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de la divinidad. En el cuerpo de Cristo, en esa carne preciosa, está toda la plenitud de la divinidad. ¿Qué significa eso? Toda la gracia, todo el poder, la luz, la sabiduría, la fortaleza, todo lo que es Dios se nos ofrece, se nos brinda en el cuerpo, en la carne de Jesús. Por eso esta gente, esa desesperación por tocar a Cristo, por tocar el cuerpo de Cristo, aunque sea el borde del manto de Jesús. Y comenta Lucas 6:17, toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Este es Cristo, y esta es la fuerza de su cuerpo. Y esto es lo que tú vienes a buscar todos los días. Bendito sea Dios por su misericordia. ¿Cómo no pensar en la Eucaristía cuando uno lee un pasaje como este? Claro que sí. Porque el cuerpo de Cristo está para ti y para mí ahora, tan verdadero y tan real como estaba entonces para aquellos judíos. Y tú, bendito sea Dios, te levantas todos los días, temprano, con ese deseo y ese ansia en el corazón: voy a tocar a Jesús. Voy a encontrar a Jesús, me voy a movilizar, y no me importa si es una hora de camino en el coche. Vengo a buscar a mi Cristo, vengo a buscar a mi Dios. Vengo a tocar el cuerpo santísimo de Jesús, porque sé que si lo toco con fe, entonces seré sanado de todo lo que tenga, de todo lo malo que tenga. Tendríamos que tener, y eso pido para ti hoy, un hambre insoportable de Eucaristía. Por favor, si no has desarrollado esto, pídele a Dios esta gracia. Un hambre insoportable de Eucaristía, una necesidad absoluta de Eucaristía, de tal manera que si hay un día en el que tú no vas a misa y recibes a Jesús, ese día para ti sea un día perdido. Que tengas la sensación de que ese día no tuviste vida. Me faltó la Eucaristía, me faltó Jesús, me faltó mi comunión, fue un día perdido. Recuerdo mucho esa historia, te la he contado muchas veces, del musulmán que le preguntó al católico: oye, explícame eso del pan y el vino que tienen en la religión de ustedes. Y le dijo el católico: ¿lo de la Eucaristía? Sí, eso. Pues mira, desde la última cena la iglesia repite el gesto de Jesús, el sacerdote, palabras de la consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo para que lo comamos y nos alimente. ¿Que se comen a su Dios? Sí. ¿Y eso cada cuánto sucede? ¿Cada año? No, todos los días, le dijo el católico. Y le dijo el musulmán: y entonces tú vas todos los días, ¿verdad? Y dijo no, los domingos es lo obligatorio. Y bueno, algún domingo se me complican las cosas y no vamos, pero bueno. Y le dijo el musulmán: ¿tú estás loco? Tú no piensas, ¿verdad? Si es verdad eso que me has dicho, yo iría todos los días de rodillas a recibir ese pan. A mí no me cabe en la cabeza, de verdad, no me cabe en la cabeza cómo un católico no comulga todos los días. Me cuesta entenderlo. Hambre insoportable de Eucaristía. Esa fe profunda de que Cristo ahí está para ti, que si lo tocas te sanas. Hay dos cosas que te pueden estar distanciando de la Eucaristía. Uno, la mala organización de tu tiempo. No tengo tiempo. Yo creo que sí tienes tiempo. Si tienes tiempo para ir al gimnasio,
Si tienes tiempo para ver televisión, teléfono, estar con los amigos, disculpa. Tienes tiempo para ir a misa, tienes tiempo para comulgar. Simplemente es que te organices, es cuestión de prioridades. Planifica un poco mejor tu horario, tu agenda, haz un espacio, por favor, te lo ruego, no te quedes sin comulgar. Y la segunda cosa que a veces te distancia de la Eucaristía es una situación de pecado, una persona, una relación, una criatura que es un obstáculo para ti, no puedes acceder a la Eucaristía. Pregúntate de verdad, de todo corazón, si realmente eso es más importante que Dios. Pregúntatelo y atrévete a decir que una criatura es más importante que Dios. Y ruégale a Dios que si hay algo o alguien que te está distanciando de la Eucaristía, lo separe de ti. Porque nada es más importante que Dios. Y tú que estás aquí, que si has hecho el tiempo y que no hay nada, parece, que te obstaculiza, entonces comulga con fe y comulga con amor, porque ya sabes que no es simplemente el hecho de tocar, sino tocar con fe. Tocar con fe y tocar con amor. Los que estamos aquí todos vamos a comulgar, pero a lo mejor solo unos pocos van a comulgar con una verdadera fe y un verdadero amor, y eso es lo que hace el milagro. Lo de la hemorroísa, ¿te acuerdas? Mucha gente aplastaba a Jesús y una mujer lo tocó con fe. Y dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Todos te están tocando. No, ¿quién me ha tocado con fe? Porque ha salido de mí una fuerza sanadora. Va a preguntar Jesús ahora, ¿quién ha comulgado con fe? Varios han comulgado. Pero ¿quién ha comulgado con fe? ¿Quién ha comulgado con amor? En ese voy a hacer auténticos milagros. Hambre insoportable de Eucaristía. Un día sin misa es un día perdido. Y cuando comulgues, por amor de Dios te lo suplico, comulga como si fuese tu última vez que comulgas. Tu primera vez que comulgas. La única vez que comulgas. Y entonces la Eucaristía hará los milagros increíbles que no te imaginas que Dios puede hacer. Termino con esta frase de San Francisco de Sales: una sola comunión bien hecha es bastante y suficiente para hacernos santos y perfectos. La causa de no recibir la gracia de la santificación es la tibieza, el no dejar reinar a nuestro Señor plenamente en nosotros. Comuniones tibias, por favor, se acabaron. Se acabaron las comuniones tibias. Pon toda tu fe, pon todo tu amor, que te tiemble el cuerpo mientras te estás acercando a recibir el cuerpo de Cristo, a tocar el cuerpo de Jesús, en el que habita toda la plenitud de la divinidad. Que la Virgen María te ayude a tener estos sentimientos, que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy, día 25 de abril, la fiesta del evangelista San Marcos.
San Marcos no conoció directamente a Jesús, no fue discípulo de Jesús. Su historia es preciosa. Era de una familia acomodada, una familia hebrea, que prestaba su casa, su instalación, para las primeras reuniones de la comunidad de la iglesia naciente. Y ahí Marcos conoció a la iglesia. Y ahí Marcos conoció el mensaje de Jesucristo. Y ahí Marcos se enamoró del Evangelio. Y ahí Marcos se puso al servicio de la palabra de Dios. Acompañará a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero y después estará con Pedro. Será el secretario, el intérprete de Pedro en Roma. Y después fundó la iglesia en Egipto y fue obispo, y ahí lo martirizaron tal día como hoy, un 25 de abril del año 68. Hay unas partes de la historia de Marcos que son preciosas y que nos enseñan mucho. En primer lugar, la importancia del ambiente cristiano de una casa y de una familia. Hechos de los Apóstoles menciona justamente este detalle, que la mamá de Marcos, que se llamaba María, le abrió las puertas de su casa. Era una casa quizá grande. Abrió las puertas de su casa para que se diesen las primeras reuniones de los cristianos. Y ahí se juntaban para orar, para compartir la palabra de Dios, para celebrar posiblemente la Eucaristía. En esa época, en la época de Pentecostés y los primeros años de la iglesia, Marcos tenía más o menos unos 10 años, 10, 12 años. Y ahí ese niño, Marcos, escuchaba la predicación, compartía la oración, conocía a los primeros apóstoles. Y ahí encendió el corazón de Marcos el fuego de la palabra de Dios y del Evangelio. Y rápidamente Marcos se puso al servicio de la iglesia. Pero fíjate qué precioso es esto. Una familia que originalmente no conoce a Dios, pero que está en el ambiente. Y es que el Evangelio y la fe a veces es como la lengua materna. ¿Alguien te enseñó? ¿Alguien te hizo estudiar tu lengua materna? No, simplemente es lo que está en el ambiente, lo que respiras, lo que escuchas, lo que se habla en tu casa. Eso aprendes. El mayor catequista de Marcos no fue Pablo, ni tampoco fue Pedro, fue su mamá. Su mamá, una mujer de fe, que abrió su casa a la iglesia. Y lo que ahí se escuchaba, y lo que ahí se vivía, y lo que ahí se sentía, fue encendiendo el corazón de Marcos. Antes de grandes predicadores, Dios necesita hogares encendidos. Papá, mamá, no puedes pretender que tus hijos crean en un Dios que no se nota en tu casa. No pretendas y no esperes que tu hijo crea en un Dios y se entregue a un Dios que no se respira en tu casa. Si tú eres de los que vas el 60% de las veces de los domingos a misa, porque hay otras cosas, entiende que tus hijos de grandes van a ir el 30% y tus nietos el 5%. Y vas a llorar porque no los van a bautizar. Lo que se respira en la casa, lo que se vive en la casa, el perfume de Dios que habita en un hogar cristiano, eso es lo que respiran tus hijos. No eres una señal que simplemente dice hay que hacer eso. Tienes que ir por delante. Dice el Código de Derecho Canónico número 774. Los padres de familia son los primeros y principales responsables de formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana mediante la palabra y el ejemplo. Los padres de la familia es la primera iglesia doméstica. Yo nunca voy a hacer lo que a ti te corresponde. Yo te puedo ayudar a ti, pero jamás te voy a sustituir. Primer punto. Y segundo punto, y esto es precioso, hay una parte de la vida de Marcos que es un fallo terrorífico. Marcos, cuando tiene unos 25 años, es solicitado por Pablo para emprender una aventura evangelizadora. Y Marcos empezó muy bien, muy bien. Estaba en la vanguardia de la iglesia, en la primera línea del combate. Muy bien, Marcos. Pero ¿sabes qué pasó? A la mitad de la misión se rindió, desertó, abandonó, los dejó. Iban Pablo, Bernabé y Marcos. Y no sé qué le pasó a Marcos,
que abandonó, desertó, se desesperó, le entró miedo, no sabemos, quizá porque no hay más datos, pero podemos entender que la misión estaba muy peligrosa, persecuciones, o quizá por crisis, porque originalmente Bernabé encabezaba la misión, después es Pablo el que toma el liderazgo. Bernabé era familiar de Marcos, pero Pablo no, y entonces a lo mejor Pablo era más exigente, no sabemos, o por inmadurez, o por comodidad, o por nostalgia de su mamá, estaba joven, no sabemos por qué, pero Marcos falló, y falló mal, porque ese fallo supuso que Bernabé y Pablo se separasen después. Pero me encanta considerar ¿qué hizo Marcos después de su fallo? Regresó a su casa, regresó a Jerusalén, pero no se apartó de la iglesia. No se apartó de la iglesia. Siguió ahí, siguió disponible y dijo, si quieren, lo vuelvo a intentar. Y lo volvió a intentar. Cuando regresa Bernabé se une a Marcos y entonces emprenden misión a Chipre durante 5 o 8 años, y después Marcos también irá con Pedro a Roma, a lo que llama Babilonia. Entonces, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué haces tú con tus fallos? ¿Qué haces cuando le has fallado a Dios? Porque creo que todos le hemos fallado alguna vez a Dios. Y aquí hay que distinguir dos actitudes: la verdadera humildad y la falsa humildad. La falsa humildad, ¿cuál es? Es soberbia con disfraz de humildad. El que falla, cuando tiene falsa humildad, ¿sabes qué hace? Está siempre con quejas. Todos son problemas, todos son dificultades, nada está bien, todo es muy difícil. Además, está siempre echando la culpa a los demás. Los demás son los culpables, la vida es la culpable, las circunstancias son los culpables. Y si fallas, el que tiene falsa humildad, ¿qué hace? Ya no quiero seguir, ya no sirvo, me retiro. Entierras tu talento y abandonas. Sin embargo, el que tiene verdadera humildad, cuando falla, porque todos fallamos, ¿qué haces? Reconoces, aceptas, pides perdón, pides la gracia de Dios y vuelves a empezar. Y te vuelves a poner al servicio, conociendo tu error, conociendo tu debilidad, pero ahí estás otra vez para lo que haga falta. Eso hizo Marcos. No se retiró, no enterró el talento, no dijo ya no quiero seguir. Marcos siguió, Marcos perseveró. Y desde el punto de vista del que está viendo el fallo del otro, mira, ha dicho el apóstol San Pedro en la lectura que has escuchado, que el soberbio es enemigo de Dios. Los soberbios son enemigos de Dios. Total, que no se parecen a Dios. Total, que no tienen caridad. Y cuando ves un fallo en el otro, ¿qué haces? Lo señalas, lo publicas, lo excluyes y lo apartas. Y cuando alguien tiene humildad, se parece a Dios, tiene caridad, y cuando ve un fallo en el otro, ¿qué hace? Comprende, perdona, reconstruye y vuelve a integrar. Entonces, mucho cuidado, porque a veces tenemos el corazón lleno de soberbia en nuestros propios fallos. Nos rendimos, abandonamos y nos apartamos. Y no, hermano, santo no es el que no cae, santo es el que siempre se levanta. Aunque caigas 1000 veces, pero no entierras el talento, no te rindes. Y dices, aquí sigo, pase lo que pase, porque Dios me llamó. Y si tienes humildad y si tienes caridad, cuando ves el fallo de otro en tu familia o en tu comunidad, no señalas, no publicas, no apartas y no excluyes, sino que perdonas, comprendes, reconstruyes. Así se hace la iglesia, con personas que fallan, con personas que no son perfectas, pero que piden la gracia de Dios, que suplican el don de lo alto y que siguen adelante. Hoy es un día precioso para agradecerle a Dios el don de tantos santos, de tantos que han sido llamados y que han perseverado a pesar de sus fallos. Y hoy es un día para darnos cuenta de que si tú y yo caemos, porque sí caemos y fallamos, no nos tenemos que rendir. No se trata de destruir ni de enterrar, sino de reconstruir desde la gracia de Dios y desde la humildad. Que el Señor se apiade de nosotros y
y que prenda en nuestras familias y nuestros hogares el fuego del amor de Dios y del Evangelio. Que así sea.